Hola, este audio presenta la lección del día de Un Curso de Milagros, seguida por la reflexión de Sara sobre la misma. Te pedimos que te suscribas al canal, nos dejes un comentario y un me gusta para que la enseñanza de dicha y amor se expanda a más hermanos. Amor y bendiciones. Un Curso de Milagros, lección 39. Mi santidad es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de complejidad en las que piensas que piensas. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esta, sin duda, no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. Pero, ¿crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto, y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. Hemos dicho ya que tu santidad es la salvación del mundo. ¿Y qué hay de tu propia salvación? No puedes dar lo que no tienes. Un Salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo, si no, podría enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti, en reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que apliques los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. Tu santidad es la respuesta a toda pregunta que jamás se haya hecho, se esté haciendo ahora o se haga en el futuro. Tu santidad significa el fin de la culpabilidad y por ende el fin del infierno. Tu santidad es la salvación del mundo, así como la tuya. ¿Cómo podrías tú, a quien le pertenece tu santidad, ser excluido de ella? Dios no conoce lo profano. ¿Sería posible que Él no conociese a su Hijo? Se te exhorta a que dediques 5 minutos completos a cada una de las 4 sesiones de práctica más largas de hoy, y a que esas sesiones sean más frecuentes y de mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas, aunque sugerimos ambas cosas. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Luego, con los ojos cerrados, explora tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas en que puedan presentarse. Desasosiego, depresión,
ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, etc. No importa en qué forma se presenten, no son amorosos y por lo tanto son temibles. De ellos, pues, es de los que necesitas salvarte. Todas las situaciones, personalidades o acontecimientos específicos que asocies con pensamientos no amorosos de cualquier clase constituyen sujetos apropiados para los ejercicios de hoy. Es imperativo para tu salvación que los veas de otra manera. Impartirles tu bendición es lo que te salvará y lo que te dará la visión. Lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ninguno en particular, escudriña tu mente en busca de todos aquellos pensamientos que se interponen entre tu salvación y tú. Aplica la idea de hoy a cada uno de ellos de esta manera. Mis pensamientos no amorosos acerca de espacio en blanco me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Quizá estas sesiones de práctica te resulten más fáciles si las intercalas con varias sesiones cortas en las que simplemente repites muy despacio la idea de hoy varias veces en silencio. Te puede resultar útil, asimismo, incluir unos cuantos intervalos cortos en los que sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantener la concentración es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá haciendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. Entre tanto, debes sentirte en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica, en cualquier forma que te atraiga a hacerlo. Mas no debes cambiar la idea en sí al variar el método de aplicación. Sea cual sea la forma en que elijas usarla, la idea debe expresarse de tal manera que su significado sea el hecho de que tu santidad es tu salvación. Finaliza cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original y añadiendo: si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? En las aplicaciones más cortas, que deben llevarse a cabo unas 3 o 4 veces por hora, o incluso más si es posible, puedes hacerte a ti mismo esa pregunta o repetir la idea de hoy, pero preferiblemente ambas cosas. Si te asaltan tentaciones, una variación especialmente útil de la idea es: mi santidad es mi salvación de esto. Un curso de milagros. Reflexiones de Sara. Lección 39. Mi santidad es mi salvación. Comentario de Sara. De lo que estamos siendo salvados es de nuestra culpa. Cuando se libere nuestra culpa, conoceremos nuestra santidad, que es lo opuesto a la culpa. Así, la salvación es lo opuesto al infierno. Nuestra culpa es lo que nos mantiene en el infierno.
No existe el infierno, con la excepción de la experiencia que tenemos como resultado de nuestra creencia en el pecado, la culpa y el miedo. El glosario desarrollado por el Círculo de Expiación dice lo siguiente sobre la culpa. La base última de la culpa es la creencia de que A. Atacamos y nos separamos de Dios. Por lo tanto, B. Asesinamos nuestra inocencia divina y nos convertimos en egos, que ahora, C. merecen la muerte y el infierno. Esta creencia es completamente falsa, porque A. somos incapaces de pecar o separarnos. B. no podemos rehacernos a nosotros mismos. Y C. no podemos morir. Por lo tanto, no existe tal cosa como el estado de culpa. Solo existe el sentimiento infundado de culpa. La culpa está en el centro de nuestra experiencia aquí. Mantiene el tiempo lineal, pues se apoya en errores pasados y exige castigos futuros. Ver el capítulo 13, sección 1. Hizo el mundo físico, por lo que el mundo parece estar constantemente castigándonos. Ver la introducción del capítulo 13. Es la esencia de nuestra percepción del mundo. Es la causa de todo dolor. Creemos que sentir culpa es humildad honesta que nos motiva a obedecer las leyes de Dios. Sin embargo, la culpa es puramente un dispositivo del ego para demostrar arrogantemente que estamos separados de Dios y que debemos temerle. La culpa mantiene la existencia del ego. Por esta razón, el ego se siente atraído por la culpa. Por lo tanto, el ego nos dice que pequemos, entre comillas, para obtener ciertos placeres, que ataquemos para encontrar seguridad y que proyectemos la culpa en los demás para deshacernos de ella. Sin embargo, la verdadera motivación detrás de todo esto y su verdadero resultado es la acumulación de más culpa. Dado que la culpa es lo único que nos aleja de Dios, el viaje a casa consiste enteramente en enseñar y aprender la irrealidad de la culpa a través del perdón. Círculo de Expiación, glosario sobre la culpa. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Texto capítulo 5, sección 5. El fundamento de la culpa es que creemos que nos separamos de Dios y así matamos nuestra inocencia divina. Nos convertimos en egos y ahora creemos que merecemos la muerte y el infierno. Si bien no podemos conectarnos conscientemente con ese evento fundamental, podemos y experimentamos culpa como resultado de las cosas que hemos hecho, no hecho, pensado y sentido. De hecho, vivimos en un estado constante de culpa subyacente. Jesús aborda la pregunta central en esta lección, que es cuestionar: si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Él responde diciendo: esta sin duda no es una pregunta difícil. Lección 39. Él dice esto porque no es para nada ambiguo. Dudamos porque no creemos que la culpa sea el infierno. Si lo hiciéramos, no la elegiríamos. Ni siquiera necesitaríamos este curso si creyéramos que la culpa es el infierno. De hecho, si lo creyeses,
verías de inmediato cuán directo y simple es el texto y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. Lección 39. Mientras nos veamos en este estado separado de culpa, es claro que no sabemos quiénes somos realmente. Creemos que no queremos la culpa. Sin embargo, queremos nuestra individualidad y el cuerpo y el mundo. Con ellos viene la culpa. Y eso es lo que el curso quiere decir con atracción por la culpa. Incuestionablemente, no queremos la experiencia de la culpa en nosotros mismos. En otras palabras, queremos nuestra identidad separada, pero no queremos la culpa. El ego tiene una respuesta para esta condición. Nos dice, bien, todo lo que necesitas hacer es ver a tu hermano como culpable y luego no tienes que ver la culpa en ti mismo. Y eso es lo que hacemos. Nos encanta ver la culpa en los demás en lugar de verla en nosotros mismos, porque así es como podemos evitar que nos la tomen en cuenta. Por supuesto, esta estrategia está oculta en nuestra conciencia. No nos damos cuenta. Es viendo nuestra culpa en los demás que la mantenemos. Solo cuando vemos que esto es lo que estamos haciendo y que nos aleja de la paz y la felicidad, estamos motivados para cambiar. Hasta que veamos cómo esta estrategia nos mantiene en el infierno, seguimos escuchando el consejo del ego, que es mantener oculta nuestra culpa, proyectándola sobre los demás. Tenemos miedo de mirar la culpa porque todavía queremos aferrarnos al yo individual. Es por eso por lo que Jesús explica cuál es la razón de nuestro miedo a la curación y por qué nos resistimos a esta enseñanza. Si bien el curso es simple, no parece así para nuestras mentes complejas que están llenas de culpa y miedo. Por lo tanto, el proceso de deshacer está diseñado suavemente. Vamos tan lento o tan rápido como nuestro miedo lo permita. Estamos seguros de que no seremos arrojados al cielo. Mientras estemos involucrados en nuestra existencia individual, pensaremos que este mundo de culpa es una mejor alternativa que despertar a la verdad de quiénes somos. Jesús dice que cada vez que lloramos, sin importar la situación, en realidad estamos llorando por nuestra inocencia perdida. La verdad es que no hemos perdido nuestra inocencia, nuestra divinidad o nuestra santidad, pero creemos que sí. Mientras sigamos sintiéndonos culpables, le estamos mostrando a Jesús que está equivocado y que nosotros tenemos razón acerca de quiénes creemos que somos. Todo el enfoque del curso es mostrarnos el camino que nos liberará de la culpa. El ego es la elección de la culpabilidad. El Espíritu Santo es la elección en favor de la inocencia. De lo único que dispones es del poder de decisión. Más adelante se nos dice, ¿eres culpable o inocente? ¿Prisionero o libre? ¿Infeliz o feliz? El milagro te enseña que has optado por la inocencia, la libertad y la dicha. El milagro no es una causa, sino efecto. Es el resultado natural de elegir acertadamente y da testimonio de tu felicidad, la cual procede de haber elegido estar libre de toda culpa. Todo aquel a quien ofreces curación te la devuelve. Todo aquel a quien ofreces ataque lo conserva y lo atesora, guardándote rencor por ello.
Texto capítulo 14, sección 3. Sin embargo, anhelamos conocer nuestra bondad divina y anhelamos regresar a nuestro verdadero ser. Tú no has perdido tu inocencia y eso es lo que anhelas, lo que tu corazón desea. Esa es la voz que oyes y la llamada que no se puede ignorar. Ese santo niño todavía sigue a tu lado. Su hogar es el tuyo. Lección 182. No hay sustituto para la inocencia divina de nuestra verdadera naturaleza, aunque el ego está bastante preparado para ofrecer sustitutos. Trata de mostrarnos cómo podemos alcanzar la autoestima, el respeto, la dignidad, el poder, el estatus, las relaciones especiales y las cosas de este mundo para hacernos felices. Pero ninguno de ellos reemplazará nuestro profundo y prevaleciente deseo de conocer nuestra santidad y nuestra inocencia. Nos hemos acostumbrado tanto a nuestra ansiedad subyacente que en su mayoría ni siquiera somos conscientes de ella o de los pensamientos que producen estos sentimientos. Necesitamos comenzar a prestar atención a nuestros pensamientos, estando atentos a observarlos. La razón es que no podemos sanar lo que negamos. Se nos advierte que miremos estos pensamientos y sentimientos con indiferencia. En otras palabras, no es útil juzgarlos o equivocarnos mientras observamos lo que aparece en la mente. Jesús nos dice que la negación malsana es cuando intentamos ocultar nuestros pensamientos y sentimientos. Nuestros pensamientos sin amor son solo errores. De nada sirve crucificarnos por ellos. Hacerlo es obstaculizar el proceso de curación. Mirar nuestros pensamientos sin juzgar es mirar por encima del campo de batalla. Desde esta perspectiva, los estamos mirando con el Espíritu Santo y desde este lugar reconocemos la naturaleza ilusoria de estos pensamientos. El milagro simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Pregunta 13 de la segunda parte del libro de ejercicios. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. Pregunta 1 de la segunda parte del libro de ejercicios. Aceptar la naturaleza ilusoria de nuestros pensamientos es reconocer que nada real ha ocurrido. Significa que nuestros pecados percibidos no son reales. Solo pueden perdonarse cuando estamos dispuestos a ver que no ha ocurrido nada real. Recuerda, no estamos tratando de convertirnos en personas más amorosas. La santidad ya es nuestra. Por eso la lección nos recuerda, mi santidad es mi salvación. Lección 39. Acabamos de ocultar nuestra santidad detrás de una nube de pensamientos culpables y temerosos. Esos pensamientos pueden ser liberados con la ayuda del Espíritu Santo para que el amor que somos pueda llegar a nuestra conciencia. No hay nada que debamos hacer. ¿Por qué la resistencia? El ego depende de que sigamos sintiéndonos culpables. Nos ha enseñado a proyectar la culpa en la mente, pero cuando lo hacemos acabamos sintiéndonos más culpables. Creemos que merecemos un castigo, por lo que creamos situaciones para que nos lo den. Pensamos que si logramos que el mundo nos castigue, podemos aliviar parte de la culpa que sentimos. Es como sentirse mejor después de que nos pegaron cuando éramos niños, porque sabíamos que habíamos hecho mal y merecíamos un castigo. Hasta que asumamos toda la responsabilidad por nuestra culpa
y nuestros ataques, el ciclo continúa. Tratar de manejar la culpa negándola, proyectándola o disminuyéndola nos mantiene en el infierno. Se nos pide que veamos nuestros pensamientos de autoataque como errores que solo deben corregirse para que podamos reconocer nuestra inocencia y reconocer la inocencia de nuestros hermanos. Pero, ¿no los exonerará esto de las terribles acciones que han cometido? Ese es nuestro miedo, ¿no? Y por eso nos mantenemos a nosotros mismos y a los demás en este juego de la culpa. Creemos que la culpa nos impide a nosotros y a los demás hacer el mal, cuando de hecho todo lo que hace es mantenernos sintiéndonos culpables. Jesús nos recuerda que no podemos dar al mundo lo que no tenemos. No puedes dar lo que no tienes. Un Salvador tiene que haberse salvado. Lección 39. Es importante recordar que el mundo es solo un reflejo de lo que está en nuestras mentes. Por lo tanto, ver la inocencia de nuestros hermanos es conocer la nuestra. Dar y recibir es lo mismo. El mundo se salva cuando nosotros somos salvados, porque es solo una proyección de nuestros propios pensamientos. Cuando somos sanados, no hay mundo que salvar. ¿Por qué nos parece tan difícil conseguir esto? Si lo consiguiéramos, el curso sería muy simple para nosotros. Todo lo que necesitaríamos sería la introducción al texto. Por complicado que nos parezca el curso ahora, en realidad es nuestra lengua materna. Lo que lo hace difícil es solo nuestra falta de voluntad para comprender debido a nuestra resistencia. Nuestra falta de voluntad total se debe a que nuestra inversión en el mundo, el cuerpo y nuestra individualidad son realmente importantes para nosotros. De hecho, esta inversión es donde creemos que reside nuestra felicidad. Para nosotros, el estado de culpa en el que vivimos es lo que aceptamos como realidad. Una vez que experimentamos un estado de indefensión, de repente algo que no entendíamos en el curso se vuelve increíblemente claro. Significa que ya no nos tenemos que defender de lo que nos dicen. Cuando traemos la percepción sanada a la información, resuena profundamente con una nueva comprensión. El ego crea nubes de complejidad. Al tratar de poner la enseñanza del curso en el marco de nuestro ego para darle sentido, todavía estamos tratando de integrar la verdad en la ilusión. El curso nos enseña a llevar la ilusión a la verdad. Necesitamos ser pacientes con nosotros mismos mientras aprendemos este nuevo lenguaje y proceso. Todavía somos como unos bebés y en este proceso podemos experimentar cierta desorientación. Mira cualquier desorientación que surja como una señal de progreso. La desorientación es inevitable. Significa que hemos liberado algo de nuestro apego al ego. El miedo a la luz, del que tanto nos defendíamos, ahora se ha disipado un poco. Debido a nuestras defensas y nuestras proyecciones, no vemos la profundidad y el horror de la culpa en la mente. No vemos que son nuestros propios pensamientos de falta de amor lo que nos mantiene en el infierno. Todavía pensamos que hay otras razones que dificultan nuestras vidas, ya sean las dificultades de nuestra infancia, los problemas de nuestras relaciones, los ataques de los demás, nuestros problemas financieros o problemas de salud. Simplemente no entendemos que la culpa es un infierno.
Hemos aprendido a vivir con la culpa y a manejarla defendiéndonos de ella. No experimentamos completamente la culpa como el infierno. De hecho, nuestra motivación para mantenernos culpables establece nuestra independencia. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque nos aferramos al deseo de atacar y de ver a otros culpables, solo para demostrar que no somos quienes Dios dice que somos. En lugar de eso, constantemente nos probamos a nosotros mismos que en realidad estamos atacando a los pecadores culpables, ya sea que ataquemos con pensamiento, palabra u obra. Jesús dice que Dios no conoce la ausencia de santidad. Se diría que Él no sabe de este mundo, que es un mundo sin santidad, pero nos pide que consideremos lógicamente, ¿será que Él no conoce a su Hijo? Lección 39. Dios nos conoce solo en nuestra santidad, no en este ilusorio yo separado. Odiamos sentirnos culpables y hacemos todo lo posible para no sentirnos así. Negamos, proyectamos, inventamos excusas y responsabilizamos a otros. Hacemos todo lo que podamos para no sentirnos culpables. Pero la única estrategia efectiva es observar nuestras mentes y hacer el entrenamiento mental. Hoy se te pide que explores tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas en que puedan presentarse: desasosiego, depresión, ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, etc. Lección 39. Cualquier pensamiento no amoroso, por insignificante que pensemos que sea, causa sufrimiento y resulta en más culpa. Sin embargo, la culpa no es real. La verdad es que ya somos santos y simplemente no lo sabemos. Mi santidad es mi salvación. Lo que queremos hacer es traer nuestros pensamientos no amorosos a la sanación para que podamos liberarnos de la culpa y ponernos en contacto con nuestra santidad. ¿Cómo hacemos esto? Aquí se nos da un proceso para hacer la práctica. Hoy tenemos 4 periodos de práctica más largos, de 5 minutos cada uno. Se nos anima a tomar más tiempo para cada uno, más allá de los 5 minutos. Recuerda la importancia de hacer la lección a primera hora de la mañana y a última hora de la noche. Más sesiones en lugar de sesiones más largas es preferible. Comienza repitiendo la idea para ti mismo. Luego, con los ojos cerrados, busca tus pensamientos que no sean amorosos en cualquier forma que aparezcan. Por ejemplo, inquietud, depresión, ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, etc. No hagas excepciones y trata cada pensamiento de la misma manera. Con cada uno di: mis pensamientos no amorosos acerca de, espacio en blanco, me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Lección 39. La práctica trata de buscar tus pensamientos no amorosos y traerlos al Espíritu Santo. Intercala la práctica con varios periodos donde solo repitas la idea lentamente o que sirva para relajarte y no pensar en nada. Además, es posible que desees variar las palabras de esta idea, siempre que se mantenga el significado. Él sabe que la concentración sostenida puede ser difícil en esta etapa. Concluye repitiendo la pregunta: si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Contempla esta pregunta y podrías considerar escribir en un diario lo que Jesús tiene que decir al respecto.
Usa recordatorios frecuentes a lo largo del día con variaciones en la forma, siempre y cuando el contenido de la lección permanezca enfocado en el perdón. Cuando te sientas tentado por cualquier pensamiento poco amoroso hoy, recuerda que tu santidad es tu salvación. Responde rápidamente a cualquier tentación de sentir culpa e ira. Es mucho más fácil cambiar de opinión con tu primer pensamiento que cuando te metes en una larga historia sobre la situación y justificas tu posición. Amor y bendiciones, Sara.